Buenas tardes, profesor Euclides Tapia, bienvenido a la redacción de la prensa. Hoy vamos a hablar del SICA. ¿Por qué? Por los acontecimientos del lunes 31 de marzo. Todo estaba listo para que Martinelli viajara a Nicaragua, luego de que el gobierno de Panamá le diera el salvoconducto para poder viajar. Pero ¿qué pasó? Inesperadamente, en la tarde, Rosario Murillo, copresidenta de Nicaragua, sale con una exigencia a Panamá. No le permite la entrada a Martinelli a cambio de un cambio de postura del voto panameño en el SICA. Para entender un poco qué es lo que ocurre, empecemos por lo básico. ¿Qué es el SICA? ¿Cuántos países lo integran? ¿Cuál es el peso del voto de Panamá en este organismo? ¿Y qué aporta a los países que forman parte de él? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, sí, en efecto, eso ha diferido la salida del expresidente Martinelli a Nicaragua, utilizando un subterfugio por parte del gobierno de ese país para tratar de sacarle provecho a una situación que estamos viviendo por parte del gobierno panameño y que encuentra su expresión en la necesidad de Nicaragua de lograr el control de la Secretaría General de ese organismo. Pues bien, voy a tratar de ser corto, aunque es difícil. El SICA, por así decirlo, es un sistema de integración centroamericana que representa en gran medida los intereses de los países de la región, a diferencia de uno de sus órganos como el Parlamento Centroamericano, altamente cuestionado. Sin embargo, el SICA es un sistema que engloba el proceso de integración centroamericana en diferentes perspectivas o patas. Pues el Parlacén puede ser una, está el CIECA, que es el Sistema de Integración Económica, que es el más importante, y donde tenemos que admitir que Panamá en los últimos años, una vez abandonó la posición aislacionista que caracterizó los diferentes gobiernos, se incorpora económicamente a Centroamérica y con este gobierno hace una mirada al Mercosur. Así que, este es un organismo que en efecto funciona, es viable, está integrado por todos los países de la región de América Central, incluyendo Belice y en el caso del Caribe, a la República Dominicana. ¿Cuándo nació el SICA? ¿Desde cuándo existe? Ese organismo nace como producto de los acuerdos de paz que se establecen después de la Guerra Civil Centroamericana. Ya una vez concluido, después de la década 70, 80, entonces aparece como una alternativa para viabilizar los procesos o la relación entre los países de la zona y evitar de esa manera un nuevo conflicto en la región. ¿Cuál es el verdadero objetivo de la solicitud del régimen Ortega Murillo hacia Panamá? A mi juicio, salvar el obstáculo que tiene el veto de los países que no están de acuerdo con la candidatura, las 16 candidaturas que hasta la fecha Nicaragua ha presentado. 16 candidaturas. Sí, porque son ternas, ¿verdad? Entonces, hasta la fecha no se ha podido lograr eso. No necesariamente porque los países que adversan la postura de Nicaragua estén en contra per se de los planteamientos de Nicaragua, porque han existido propuestas que fueron acogidas por parte del sistema de integración, pero que la propia Nicaragua, el propio régimen de Ortega Murillo se encargó de defenestrar. O sea, una persona que tenía características de ser lo suficientemente autónomo, que es lo que se busca. Un secretario general de la OEA no tiene que responder al país de origen, ni la Asamblea, un secretario general de la ONU tampoco. Sin embargo, Nicaragua insiste que sus candidatos, todos sean acólitos del régimen. Y eso no puede ser admitido por los países de la región. Precisamente le iba a consultar sobre ese tema. ¿Cuál es el perfil de esos candidatos que ha presentado? Eventualmente tener cierta experiencia importante en el campo diplomático, fundamentalmente en el área en la integración centroamericana, sea esta de carácter económico, sea de carácter más cuestionado, político, el Parlacén, a nivel social. O sea, el Parlacén, el SICA, no CIECA, tiene varias patas y esa experiencia también tenerla allí y fundamentalmente ser una personalidad reconocida
por el resto de la comunidad internacional subregional como una persona pues, capaz de poder mantener las riendas de la región y manejarse de manera autónoma, al margen de las órdenes del gobierno que fuese, no solamente del gobierno de Ortega. ¿Cuál ha sido el papel o el rol de Panamá en medio de este pulseo? ¿Ha tenido algún pronunciamiento público contra los candidatos que presenta el régimen? ¿O cómo Simplemente Panamá no ha avalado la propuesta de Nicaragua. Pero no ha hecho ningún pronunciamiento, sí, contestatarios no. Hemos notado que Nicaragua en el Parlacén fue la voz, digamos, que lideró la participación de Rusia. Correcto. Bien, esa es una pregunta. La invitación de Rusia a participar en el Excelente pregunta. Este es el segundo round. Esta es la segunda oportunidad en que Nicaragua intenta imponerle a Panamá, ¿verdad?, condiciones que no están debidamente planteadas. ¿Qué ocurrió con el tema de Rusia? Panamá. En el Parlacén. Sí, Panamá fue objeto, o sea, el órgano legislativo panameño del partido gubernamental que preside el expresidente Martinelli fue objeto, evidentemente, de presión del gobierno el diputado Carlos Houghton. Sí, pero o sea, en términos generales, ¿no? De que sus candidatos, sus parlamentarios votaran a favor del ingreso de Rusia como país observador al SICA. Ese fue y efectivamente así fue y así se hizo y todo el mundo se extrañó de eso, pero detrás de eso no había otra cosa que un chantaje a la figura del expresidente Martinelli para que pudiese cuadrar los votos de su partido a favor de la postura de Nicaragua. Ahora estamos en una segunda fase. Ahora quieren doblegar al Ejecutivo, ya no al Legislativo, ¿verdad? La representación gubernamental del gobierno. Y yo dudo pues que en esta oportunidad le vaya a salir las cosas como ellos plantean. ¿Qué tanta influencia tiene Nicaragua en el Parlacén? Bueno, eso depende de la cantidad de diputados que tengan derecho, pero para calibrar la influencia que puede tener un país, en este caso representado por el partido político de gobierno, que pues prácticamente se puede decir que es un país de casi de sistema de partido único. Esa cantidad, aunada a los gobiernos de la región, como el de Honduras, que podría tener alguna afinidad con el régimen de Nicaragua, en ocasiones El Salvador y en ocasiones Belice podrían hacer la diferencia en términos de voto, pero no es que tienen un peso específico como para imponer una decisión en el órgano. ¿Y China qué papel juega en esto? A ver. Bueno, China también tiene un papel de ese mismo tipo, o sea, un papel representativo, no es un papel que no tiene un rol directo, salvo que la justificación de los países que admiten como observadores fundamentalmente se sustenta en el requerimiento económico, ¿no? Pretender que Rusia habría que abrirle las puertas al SICA porque Rusia aportaba económicamente, o China aportaba económicamente, o Marruecos aportaba económicamente. O sea, eso más o menos ha sido la tónica, ¿no? Vamos a admitirlo porque en esa misma medida tenemos un cierto apoyo económico para el sistema subregional. ¿Qué pasa si Mulino accede al chantaje de Nicaragua? Dudo totalmente que acceda. Sería inaudito que este gobierno caiga en una presión o que termine pues siendo, se le doble el brazo, como se dice comúnmente, ante esa situación. Y le digo por qué. Porque prima facie da la impresión de que en este momento Nicaragua tiene el sartén por el mango, y no es así. O sea, la presión ejercida ante el Ejecutivo panameño de condicionar la aceptación en su territorio del expresidente Martinelli pone en apariencia al presidente Mulino contra las cuerdas, contra la pared. Es decir, bueno, no tengo otra opción que levantar el veto para que pueda salir el presidente Martinelli a Nicaragua. Pues no es así. ¿Por qué digo eso? Porque en el evento de que él no acepte, no admita esa condición por parte de Nicaragua y se tenga que volver al status quo previo al otorgamiento del salvoconducto, ¿quién queda mal ante la opinión pública internacional? Panamá, si Panamá otorgó el salvoconducto, en todo caso Nicaragua. O sea que en este pulseo
al final Panamá tiene la capacidad, si resiste, de imponer sus condiciones, no Nicaragua. ¿Qué opciones tiene Panamá aquí? ¿Debe romper relaciones con Nicaragua? No, ¿O qué? esa opción descártela, porque si ¿Por Panamá qué? rompe relaciones con Nicaragua, o al revés, hay un problema serio. El expresidente Martinelli no puede salir del país junto con la embajadora y los otros miembros de la delegación diplomática de la República de Panamá. Eso no es cierto. Eso es, como dice el presidente de Molino, un cuento de camino. Ajá. Eso, ¿verdad? Es admitido en función de la Convención de Asilo de Caracas 54, de la cual Nicaragua no es parte. En consecuencia, si no es parte, pues simplemente no se puede llevar al asilado. Así que esa salida, sino que en un caso de una ruptura, quedaría el presidente Martinelli en indefección, en la calle, porque se tiene que retirar, pero se cierra la embajada y ¿dónde queda él? O sea, esa alternativa, al menos por parte de Panamá, no creo que se lleve a esos extremos. Y Nicaragua quedaría muy mal con el presidente Martinelli si forza la situación en esos términos, Bueno, porque no se lo puede llevar. la Cancillería prorrogó el salvoconducto hasta el jueves. ¿Cuál es el siguiente paso que debe tomar Panamá en medio de todo esto? Volver al status quo anterior. Panamá cumplió, dio el salvoconducto, Nicaragua no aceptó. ¿Qué podemos hacer? Y si Nicaragua insiste en no aceptar a Se tendrá Martinelli que quedar allí hasta el tiempo. en la embajada. Pero sí, pues, no hay otra, no hay otra alternativa. Y bueno, yo siento que el equipo de Martinelli debe estar en la obligación de presionar al gobierno de Nicaragua, que está a través de subterfugio legal evitando su salida de la República. ¿El equipo de Martinelli o la misión diplomática El de equipo de Panamá en Martinelli Nicaragua? frente al gobierno de Nicaragua, porque es el que está poniendo el obstáculo, no Panamá. ¿Qué lo está perjudicando a él? Porque ¿qué alternativa le queda? ¿Volver a la cárcel de oro, que es la embajada? Pues puede ser lo que quiera, puede ser, pero es una casa por cárcel. Y al señor Ricardo Martinelli también le conviene retirarse del país. Si quiere seguir los procesos, pues puede hacerlo, pero no encerrado en las paredes de una embajada. A él también le conviene retirarse, por su salud. ¿Hay crisis en el SICA o es una narrativa impulsada por el régimen Ortega? Es una narrativa impulsada por el régimen de Ortega. No hay manera de justificarse. Mire, el SICA está funcionando sin secretario general, que, aunque parezca extraño, mejor que con una cabeza como anteriormente. La cantidad de acuerdos de cooperación que se han desarrollado en estas condiciones no tiene parangón en la historia del SICA, ¿no? Todos los órganos están funcionando y además hay que diferenciar entre el secretario general y la secretaría general. Okay. La secretaría ¿Cuál es la general diferencia entre estos dos órganos? es la institución, es el ente, es el aparato burocrático que hace que funcione, no hay problema. Y pro tempore se mantiene la dirección, el timón de la organización. Nicaragua tiene una deuda con el SICA. Sí, definitivamente, que lo niega. Debe millones. Millones. Sí. Y esto que se fue acumulando, ¿cómo ocurrió eso? Bueno, producto de hecho, pues no pagaban normalmente y ahora con este problema se fue agravando la situación de que, y me supongo que ellos pagarán en la medida en que los admitan como tales, ¿no? Ahorita aquí hay un elemento importante también que subrayar. Viene Costa Rica. A Costa Rica le toca la presidencia. Luego viene Panamá, justo el país con el que tiene problemas por el caso Martinelli. Ellos van a tratar de hacer lo imposible para bloquear a Panamá. Recuerde cómo es el mecanismo de la presidencia del SICA. Sí, bueno, es rotativo. Se rota alfabéticamente del norte a sur. 6 meses se mantiene la presidencia, en este caso pro tempore, y bueno, ya estamos pronto nosotros a tener que presidirla y vamos a ser objeto del bloqueo. Pues. Costa Rica y sigue Panamá. Sí. ¿Cuándo sería eso? Eso es un semestre más o menos. Un semestre. Y la última vez que Panamá tuvo la presidencia del SICA, ¿cuándo fue? ¿Recuerda esa fecha? No, ese dato no lo tengo. Habría que rotar hacia atrás. Ajá. Para entonces ubicarnos en la vuelta, ¿no? Que nos tocaría nuevamente. ¿Cuál es su comentario de toda esta crisis que se generó el domingo referente a la emisión de una alerta roja de Internet? Bueno, mi comentario es que eso fue un exabrupto del
señor que preside la policía. Director de la policía. Definitivamente, al margen de que fuese cierto o no fuese cierto, esto es un caso de muy alto perfil, del más alto perfil, que está manejado por el presidente de la República fundamentalmente, y en todo caso con su mano derecha, en este caso el ministro de Relaciones Exteriores. ¿Cómo es posible que un funcionario de esta naturaleza haga un acto como este y ponga en entredicho, ¿verdad?, la posibilidad de que se cumpliera con el procedimiento del retiro del presidente Martinelli de la República de Panamá? Porque todo empezó aquí. O sea, se habla de la jueza en cuestión, sí, pero ¿quién fue el que creó el problema? ¿Quién fue el que lo hizo público? Para después tener que retractarse, que el Interpol no tenía nada que hacer aquí con respecto al presidente Martinelli. Fue el responsable, perdón, de la policía. Perdón lo que le voy a decir, pero si hubiese estado en mis manos, automáticamente lo ceso. Pero el gobierno se ha quedado callado, no ha dicho nada después, únicamente ha respondido con los comunicados, la Cancillería, la policía, pero no ha habido como una posición formal referente a todo este impasse que ha dificultado la salida de Martinelli. Este señor es muy mediático y se invade pues, áreas como la política exterior del país que no son de su competencia. Por último, licenciado Tapia, ¿existen antecedentes en la región de este tipo de estrategias de presión diplomática que está ejerciendo Nicaragua? Siempre eso existe, solo que eso no sale a la luz pública. Y a veces uno no se explica por qué un país adopta una posición en política exterior porque precisamente desconoce. Por ejemplo, mire, el caso de Belice, Guatemala eventualmente, a veces tienen que adoptar posiciones, inclusive Honduras, que uno la interpreta como de apoyo al régimen de Ortega, pero en realidad hay otras explicaciones, o El Salvador, que tienen mucho que ver con el tema del intercambio comercial, ¿no? Y eso neutraliza en alguna medida a los gobiernos para tomar tal o cual postura. Así que sí, en efecto, debajo de las aguas que uno ve de la superficie, hay un tremendo rejuego de intereses que eso no sale a la luz pública y que rebasa la normativa conocida internacionalmente. Ya es un problema de poderes, ¿no? Y que depende de la relación económica, política que haya, la simpatía entre los dirigentes, en fin, pero eso no sale a la luz pública. ¿Tiene algún comentario final sobre tal vez algún tema que no hayamos tratado? Bueno, yo reiterar que el gobierno panameño del presidente Mulino debe mantenerse en la posición en la que se encuentra. No ceder en lo absoluto a las presiones de Nicaragua. A la postre, quien quedará condenado por no haber consumado el hecho de la salida del expresidente Martinelli de la República de Panamá será el gobierno del señor Ortega en conjunción con la señora Murillo.